libros escritos sobre este tema, me parece que incluso podéis bajar legalmente gratis de internet. Ya estuvo con nosotros hace unos meses, pero aquel día, bueno, había una manifestación, había otros ponentes y se nos hizo corto, así que le hemos invitado otra vez para que tenga más tiempo. Como siempre, después de intervenir él, tendremos un turno abierto para que hablemos, preguntemos, debatamos todo esto. Le doy la palabra sin más. Nos encontramos, todos lo sabemos, todos y todas lo sabemos, ante una de las crisis más profundas que ha vivido el capitalismo histórico. De hecho, vivimos la confluencia de toda una marejada de distintas crisis de una gigantesca dimensión. Tanto una crisis económica, una crisis financiera... ¿Qué? Una crisis económica, una crisis financiera, una crisis cultural, incluso hay quien habla de la existencia de quizás una crisis militar, en el sentido de que los ejércitos de Occidente no pueden conseguir realmente las victorias que buscan en los lugares donde se han metido. Esta crisis puede ser narrada de distintas maneras y se puede encontrar su génesis o intentar determinar su génesis de muy distintas maneras. Una de las primeras, o una de las que podemos determinar, yo creo que por la que apostamos algunos en cuanto al análisis, es precisamente el hecho de que este asunto de la financiarización de la economía al que hemos llegado y del que tanto se habla, no es más que el efecto o el resultado de un proceso anterior. Un proceso anterior que consiste básicamente en aquello que no me mueva, que si me muevo... Dando un círculo. Vale, aquello que narraba Marx en el libro tercero del Capital de la tendencia descendente de la tasa de ganancia. El sistema capitalista funciona de tal manera que efectivamente cada vez se produce más. La capacidad productiva del sistema es cada vez mayor. Sin embargo, para que esa producción se convierta en plusvalía, para que realmente se convierta en beneficio para los empresarios, esa producción tiene que ser absorbida por la demanda. Por una demanda además solvente. En el capitalismo no vale cualquier demanda. No estamos hablando de las necesidades que tenga la gente, sino de una estructura social que permita absorber monetariamente esa producción que se ha generado. Esa contradicción interna entre un sistema que cada vez produce más, pero que no transforma la sociedad al mismo tiempo de manera que sea cada vez más igualitaria y que por lo tanto haya cada vez más demanda solvente, se va exacerbando con el tiempo. Es decir, es una contradicción que se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Por qué se va haciendo cada vez más fuerte? Porque la sustitución de trabajo vivo, de trabajadores por máquinas, de trabajo vivo por trabajo muerto, hace que esa falla entre la capacidad productiva de la sociedad y lo que ésta puede absorber como demanda solvente sea cada vez mayor. Este es el problema fundamental al que se lleva, o la situación fundamental de contradicción a la que se llega en un momento determinado de la historia del capitalismo, que es precisamente ese momento en el que el impulso keynesiano pierde su fuerza. ¿Cómo tratan de solventar esta contradicción creciente entre una capacidad productiva acrecentada y una demanda solvente que no se desarrolla al mismo ritmo? Pues con todas esas dinámicas que hemos visto en las últimas décadas, con todo eso que hemos conocido con el nombre de neoliberalismo. Es decir, en primer lugar, se ha tratado, si las actividades productivas no daban la rentabilidad necesaria, no daban la rentabilidad adecuada, se ha tratado de generar otros tipos de actividades virtuales, en la forma de apuestas sobre apuestas, en la forma de actividades financieras, que realmente no estando sustentadas sobre la producción de valor, sino sobre la apropiación entre distintas fracciones de la clase dominante, generaban gigantescas burbujas que han terminado por estallar. Y esto es una de las maneras, y la manera más conocida de la que más se ha hablado, de cómo se ha intentado solventar esa crisis fundamental o esa falla fundamental entre la capacidad de producción y la capacidad de la demanda solvente de absorber esa producción.
Otra de las maneras ha sido actuar sobre el mismo proceso de trabajo, es decir, si el problema es que no tenemos la rentabilidad que queremos obtener produciendo cosas, lo que podemos hacer también es operar sobre el proceso de trabajo de tal manera que los trabajadores de una u otra manera pasen a cobrar menos. Esto se ha efectuado mediante distintos mecanismos. Mecanismos como la flexibilización del mercado de trabajo, como la expansión de distintos mecanismos como las subcontratas y contratas, como las empresas de trabajo temporal, como todos los mecanismos que se han venido denominando como la descentralización productiva o el posfordismo en otras narrativas. ¿A qué me estoy refiriendo? Anteriormente teníamos la biografía de un trabajador tipo. Anteriormente teníamos la biografía de un trabajador tipo que tenía un contrato para toda la vida, con un contrato indefinido que le daba para alimentarse así a su propia familia y que además tenía o disfrutaba en su puesto de trabajo de un contrapoder sindical más o menos fuerte, pero por lo menos existente. Todo eso es lo que ha sido dinamitado en las últimas décadas. Realmente ya no encontramos un trabajador que trabaja para la fábrica con un contrato indefinido, sino que encontramos toda una bolsa de precariedad que rodea a esos trabajadores con buenas condiciones, una bolsa de precariedad creciente en la que la gente trabaja una temporada, otra temporada está en el paro, otra temporada se encuentra con un contrato a tiempo parcial, otra temporada se encuentra ligado a la empresa por medio de una subcontrata o de una empresa de trabajo temporal, lo cual dificulta en todo momento la generación de un contrapoder obrero en los lugares de trabajo que sea suficiente para encarar la situación. Y junto a esta dinámica de la financiarización de la economía y a esta dinámica de la descentralización productiva, cabe también la existencia de otra dinámica, o se ha intentado otra dinámica, que es la que todos conocemos con el nombre de privatizaciones o liberalización de servicios. Es decir, si no encontraban rentabilidad, si no obtenían la suficiente plusvalía a las actividades productivas, otra manera era meter dentro del mercado actividades que se encontraban fuera y convertirlas en yacimientos de plusvalor. Ahí encontramos toda la privatización de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, aunque sea un largo curso, realmente yo supongo que todos y todas lo conocéis sobradamente. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de qué perspectivas se han dado desde el momento mismo en que todo esto ha estallado. Estas tres dinámicas han sido mantenidas durante las últimas décadas y han terminado generando esta gigantesca crisis de la que estábamos hablando. Bien, ¿qué perspectivas se plantean ante esta crisis? ¿Qué tipos de salidas o qué mecánicas o qué tipos de apuestas se plantean y se confrontan con esta situación de crisis? La primera de las dinámicas es la que todos conocemos, la que nos quieren imponer, la llamada dinámica de la devaluación interna. Profundizar, hacer cada vez más fuertes estas mismas líneas que veíamos anteriormente. La financiarización de la economía, estoy muy cansado. La financiarización de la economía se ha profundizado. La financiarización de la economía se ha profundizado en toda esa gigantesca burbuja de deuda pública que estamos viendo y que realmente está marcando el presente. La descentralización productiva se ha profundizado también en toda esa dinámica de reformas laborales y misericordias que siguen una detrás de otra y que están sometiendo a una situación de cada vez mayor debilidad de la clase trabajadora. La dinámica de privatizaciones y liberalizaciones cada vez más. La apuesta que se plantea es la apuesta de la llamada devaluación interna, es decir, devaluar las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora de tal manera que se vuelva a ser competitivos. Obviamente competitivos en exportaciones, y la gran mentira es a quién vamos a exportar. Si en todos los países del mundo intentan hacer exactamente lo mismo, ¿cuál es la dificultad que encontramos en torno a ello? Bien, esta dinámica es una dinámica que lleva a planes de ajuste que a su vez llevan a una destrucción productiva tremenda, que a su vez llevan a un nuevo plan de ajuste, incapacidad de pagar la deuda, nueva destrucción de la capacidad productiva que vuelve nuevamente a imposibilitar el pago de la deuda y a todo un proceso cada vez más acelerado de empobrecimiento y de sometimiento a la miseria a las poblaciones. ¿Alguien está en contra de lo que acabo de decir? Bien.
Entonces tenemos esta primera apuesta. Todos sabemos en qué consiste, en un gigantesco proceso de saqueo. En un gigantesco proceso de saqueo que además no sabemos qué salida tiene, porque realmente así es muy difícil que se recupere nada. Realmente así el camino es un camino enloquecido hacia el abismo. Tenemos una segunda perspectiva, una perspectiva que seguramente es mucho más popular aquí y seguramente alguien me tirará tomates al terminar, pero que es la perspectiva precisamente de lo que podríamos denominar la visión socialdemócrata o keynesiana de qué hacer en esta situación. Ya por ahí ya me lo estiran, ¿no? Esa perspectiva dice, ante esa situación de radical contradicción entre la capacidad productiva y lo que es la magnitud de la demanda solvente, solo se puede cerrar aumentando esa demanda solvente. Es decir, generando un estímulo público de la economía que de una manera u otra se drene por toda la sociedad y permita que esa demanda solvente absorbe esa capacidad productiva. Bien, en principio suena bien. Y en principio realmente es la salida que se le dio al sistema más allá en el momento de la crisis de 1929. Por lo tanto, es una salida que, digamos, tiene su historia. Esta salida keynesiana, sin embargo, consideramos desde ciertas perspectivas, y aquí empezarán a caer los tomates, que tiene unas determinadas y evidentes limitaciones en este momento. Limitaciones como perspectiva, digamos, de largo plazo, es decir, como perspectiva de generación de un nuevo ciclo de acumulación. Es algo que no tenemos claro, por las siguientes razones. En un primer lugar, por una razón propiamente económica. Hacer como que la crisis de los 70 realmente no existió, pues es engañarnos a nosotros mismos. Realmente el capitalismo, después de los llamados 30 gloriosos, efectivamente llegó a exacerbar brutalmente esa contradicción entre la capacidad productiva y la capacidad de absorción de la demanda solvente. Lo que generó numerosas y también gigantescas demandas obreras que construyeron y fundamentaron la gran oleada revolucionaria del 68. Es decir, que el neoliberalismo no fue exactamente una respuesta irracional o una respuesta malvada o puramente malvada del capital, sino que fue un intento desesperado del capital por salvarse a sí mismo. Fue exactamente la única salida que les quedaba. Por lo tanto, creer que realmente podemos generar un mejor reparto dentro del capitalismo sin alimentar esas nuevas demandas y por lo tanto sin poner en cuestión la arquitectura total del sistema en su conjunto, es realmente pensamos que no está tan claro como pueda parecer. Esto como primera de las limitaciones. Podemos plantear también la segunda, que es una limitación que ahora mismo nos rodea en este mismo lugar, que es la limitación ecológica. Realmente el sistema, alimentar una nueva dinámica keynesiana implica alimentar un nuevo ciclo de acumulación y por lo tanto un nuevo ciclo de crecimiento. Un nuevo ciclo de acumulación y de crecimiento entra en conflicto cada vez más rápidamente con los límites ecológicos de un planeta finito. Es decir, estamos alimentando la posibilidad de que esos límites que ahora se apuntan en el horizonte para dentro de 1 o 2 décadas se encuentren cada vez más cercanos. Se está hablando de la posibilidad del pico de los distintos recursos fósiles que fundamentan el crecimiento del sistema capitalista, que han fundamentado el crecimiento, la base energética del sistema capitalista en los últimos años. Y por lo tanto, una dinámica de crecimiento keynesiano puede encontrar también estos límites ecológicos y enfrentar de una manera cada vez más brutal estos límites ecológicos en medio o largo plazo. En corto o medio plazo, perdón. Y junto a este límite económico y a este límite ecológico, yo plantearíamos desde ciertas perspectivas otro tipo de límite, que es un límite propiamente sociocultural. En primer lugar, la cosa no está tan clara. No está tan claro que exista un capitalismo productivo bueno y un capitalismo financiero malo, y que eso se pueda diferenciar de esa manera tan clara. La interpenetración, la mixtura de esos tipos de capitalismo, de esos tipos de dinámicas, es ya enormemente avanzada dentro de las estructuras del capitalismo moderno. Una empresa como la General Motors, que podríamos entender como ejemplo magnífico, ejemplo paradigmático de lo que es el capitalismo productivo, porque al fin y al cabo produce coches, obtiene sin embargo la mayor parte de sus beneficios de actividades puramente financieras. Es decir, que las cosas ya no están tan desligadas, no hay un señor que tiene unos intereses frente a otro señor que tiene otros intereses de una manera tan clara.
Esa mistura se ha producido de una manera brutal. Y esa mistura brutal además ha empujado a otro tipo de cuestiones. Ha empujado a otro tipo de cuestiones, que es la de que esta política económica que se ha llevado, neoliberal, que se ha llevado en las últimas décadas, ha empujado también a la clase dirigente a una forma de actuación que podríamos definir de la siguiente manera. Vamos a ver, yo supongo que todos los aquí presentes y todas las aquí presentes hemos estado en una fiesta de esas en las que llega un momento en que todo el mundo está borracho, en las que todo el mundo está empezando ya a caerse al suelo, está empezando a vomitar, empieza a haber peleas, pero sin embargo todavía quedan botellas. Y a ver quién es el listo aquí que se lleva las botellas. Pues esa es un poco la situación en la que estamos, es decir, el hiperbeneficio fácil que han obtenido en las últimas décadas, esa gigantesca capacidad que han tenido de obtener beneficios realmente exagerados, les han generado una forma de funcionar, una forma de operar que es realmente muy difícil de llevar atrás. Es realmente muy difícil imponerles dinámicas de racionalización, por decirlo de alguna manera. El problema fundamental con una dinámica keynesiana hoy en día es que el capitalismo se niega a salvarse a sí mismo. El capitalismo y sus dirigentes se niegan en este momento a ser racionales. Es muy difícil pensar que podría existir un capitalismo racional, pero realmente en la actualidad está claro que de momento se niegan radicalmente a esa racionalidad. Porque esa racionalidad, no nos engañemos, la racionalidad no opera por sí misma en la historia. La gente no hace lo más racional o lo menos racional por la misma racionalidad de lo que está determinando. Uno no elige siempre lo mejor para uno mismo, menos cuando está espoleado por una dinámica impersonal y absolutamente agresiva como es la de la competencia interna entre los capitales en el capitalismo. Ahí es muy difícil que realmente pueda operar la racionalidad. Lo único que puede operar, y no nos engañemos, y a lo mejor suena un poco extraño lo que voy a decir, pero lo único que puede operar de una manera u otra es ni más ni menos que la fuerza. La fuerza no quiere decir la violencia, pero sí quiere decir la fuerza. ¿Y quién quiere decir la fuerza? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que hay que imponer una solución, que alguien tiene que imponer esa solución a otros sectores sociales. Y esa imposición obviamente la tiene que llevar a cabo la mayoría de la sociedad sobre esos sectores sociales minoritarios que están negándose a llevar esa dinámica de racionalidad. ¿Hasta aquí se me entiende todo? Más o menos. Vale, pues vamos a ver. Entonces tenemos ese problema. Tenemos una perspectiva de devaluación interna que obviamente lleva a un abismo cada vez mayor, que no es ningún tipo de solución. Tenemos una perspectiva keynesiana que, y es lo que apuntamos nosotros desde el ICEA y desde otras perspectivas, solo nos puede servir, y esta es la perspectiva que planteamos, como primer paso de un elemento, de un proceso de inicio, de un proceso de transición a un tipo de sociedad radicalmente distinta. Es decir, no nos puede servir como solución final, como solución a medio o largo plazo. Pensamos que estas limitaciones que he narrado son lo suficientemente explícitas para indicar cuáles son los límites de esa perspectiva keynesiana como solución final, y por lo tanto solo puede servir como primer peldaño, como primer punto de apoyo para iniciar un proceso de transición a un tipo de sociedad radicalmente distinto. Y aquí entraríamos, por supuesto, en la discusión entre todos nosotros para determinar qué tipo de sociedad. Porque si al fin y al cabo las mayorías sociales tienen que intervenir en todo este proceso, y al fin y al cabo las mayorías sociales en esta sociedad son la mayoría de los asalariados, tienen que intervenir en todo este proceso, tienen que hacerlo con algún tipo de perspectiva. La perspectiva que nosotros apuntamos, la perspectiva que nosotros proponemos y ponemos encima de la mesa es una perspectiva radicalmente democrática. Radicalmente democrática en el sentido de que es la perspectiva que trata de alimentarse de aquel proceso revolucionario que se inicia con la Revolución Francesa de 1789 y con el aprendizaje que las masas trabajadoras han tenido desde entonces. Y estamos hablando de democracia, pero cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de cosas muy concretas. Y cuando nosotros hablamos de democracia de distintos tipos. En primer lugar, hablamos de una democracia política. ¿Pero qué queremos decir con democracia política? El movimiento obrero ha expresado muchas veces en la práctica qué es exactamente lo que quiere decir con democracia política.
tanto Marx como Bakunin estaban enteramente de acuerdo en que el ejemplo de democracia política era la Comuna de París de 1871. Es decir, la democracia directa, la democracia asamblearia. Y esa es un poco la perspectiva que planteamos desde ciertas perspectivas. La perspectiva de una democracia directa, asamblearia y radicalmente popular. La perspectiva de la intervención de las multitudes en la actuación política directa. Por supuesto, la existencia de las asambleas implica también otra cosa, y esa democracia política solo puede estar sustentada sobre otra base, que es la de una radical democracia económica. El problema nacido, el problema que puede verse como el resultado final de todos esos procesos de ofensiva de las clases trabajadoras o de las clases subalternas desde la Revolución Francesa es que siempre nos han escamoteado con un poquito más de democracia política. Una y otra vez, las revoluciones han acabado, en el mejor de los casos, con un poquito más de democracia política muy limitada. Entonces, para que una democracia política sea real, para que los seres humanos sean realmente iguales, tengan el mismo derecho a decidir, esto tiene que estar fundamentado en una democracia económica clara. Una democracia económica que al fin y al cabo lo que quiere decir es que el acceso de los productores a los medios de producción esté garantizado. Es decir, una democracia de base, planteamos nosotros, claramente autogestionaria, donde los propios productores federados puedan realmente llevar a cabo la vida económica. De tal manera que no haya personas que estén excluidas por no tener acceso a los medios de producción. Que no haya personas que sean más ricas o que puedan influir de una mayor manera, de una manera más potente en las decisiones políticas de la sociedad. Aquí hablaríamos de autogestión y hablamos en ello, y no solo hablamos, sino que también lo apoyamos en sus actividades prácticas. Actividades prácticas como la generación de cooperativas, como la recuperación de las empresas en crisis, como la generación de todo un tejido y elemento autogestionario que permitan no solo prefigurar esta nueva sociedad de la que estamos hablando, sino también hacer frente a los problemas inmediatos del presente. Hacer sobrevivir a personas que están encarando situaciones muy difíciles. Junto a esta democracia política y esta democracia económica, plantearía también, o plantearíamos nosotros también, desde alguna perspectiva, lo que podríamos denominar una democracia cognitiva. ¿Qué quiere decir con una democracia cognitiva? Estamos, lo hemos dicho, a las puertas de una gran situación de escasez ecológica. Una situación de enfrentamiento de los límites ecológicos del sistema, de los límites ecológicos del crecimiento. Y por lo tanto deberíamos plantearnos cómo sustituir todos esos juguetitos que tenemos en casa por otro tipo de abundancia. Si estamos en la idea o partimos de la base de que efectivamente va a tener que darse de una manera u otra, y venza quien venza en toda esta película, un decrecimiento en la capacidad productiva material de la sociedad, si nosotros queremos construir una sociedad que sea realmente vivible, y que sea realmente rica y que sea realmente compleja, tenemos que partir de que esa sociedad genere otro tipo de abundancia. Una abundancia cultural, relacional, de cuidados, de afectos, una abundancia como auténtico renacimiento cultural. Una abundancia, un sentido de la abundancia que afecte más a las múltiples dimensiones del ser humano y no solo a la única dimensión de tener cada vez más cosas. Por supuesto, para generar este tipo de abundancia es necesaria no solo esta democracia cognitiva que yo decía, es decir, que exista un auténtico procomún de los conocimientos y de los afectos y de todas estas cosas que permita compartirlos, sino también es necesaria que nos encontremos ante una sociedad realmente compleja. Una sociedad compleja quiere decir una sociedad en que las distintas personas que forman parte de esa sociedad pueden elegir distintas formas de vida, distintas formas de amar, distintas formas de vestirse, distintas formas de comportarse. Por lo tanto, hablamos también de una democracia no solo cognitiva, no solo económica, no solo política, sino de una democracia en la vida cotidiana. Es decir, una democracia que se reapropie de la gran expansión de las formas de vida y de las artes de vivir puesta en marcha por el mayo del 68, por la oleada del mayo del 68. Y que no se convierta en una especie de neoconservadurismo ruralizante de vuelta atrás, sino precisamente en todo lo contrario. Bueno, yo no sé qué os parece lo que he dicho hasta ahora. Yo terminaría con unas últimas cosas, que es un pepito de apuesta, porque hasta aquí pues he quedado bien.
quizá no del todo por lo del keynesianismo y tal, pero al fin y al cabo he quedado bien. Pero vamos a ver un poco, para entrar en polémica, vamos a hablar un poquito de algunos nudos que tenemos como movimientos a la hora de poner en práctica todas estas cosas, porque hasta cierto punto estaremos todos de acuerdo, pero ¿dónde encontramos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los nudos que nos impiden realmente avanzar en esa dirección? Yo me plantearía directamente que obviamente lo que estoy planteando necesita de la conformación de una gran alianza social. Ninguna de las fuerzas de la izquierda antagonista previa al 15M tiene fuerza ni soñándolo para poder generar una situación así, por sí sola. Ninguna de las alas o de las grandes dimensiones tampoco. Es necesaria la generación de una gran alianza social. Y ello implica necesaria y obligatoriamente la superación de todas esas diferencias que siempre se han exacerbado y que siempre han conformado un espacio lleno de enfrentamientos mutuos. Implica la superación del sectarismo, del dogmatismo, de todas esas cosas. Implica que debatamos, implica que discutamos, implica que estemos en los mismos espacios. Y eso obviamente introduce nuevos problemas y nuevas dinámicas. El primero de los problemas es qué hacemos con el viejo mundo. Porque si estamos aquí, resulta que estamos contra ciertas cosas. Pero hay gente que está contra ciertas cosas, pero al mismo tiempo no lo está. O hay gente que está contra el régimen nacido de la transición, pero al mismo tiempo está en los parlamentos de ese régimen nacido de la transición, por ejemplo. Hay distintas formas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con ese viejo mundo, con toda esa gente? ¿Cómo nos relacionamos con ella? Porque realmente es un problema como el del erizo y la rana famosa. Si nos acercamos demasiado, les estábamos haciendo el trabajo sucio, pura y claramente. Si nos alejamos demasiado, también volvemos a jugar al jueguecito del dogmatismo. Entonces, creo que es un tema a discutir, a debatir, y sobre todo un tema de estructuración práctica inmediata. Y junto a este tema está también el tema de que a veces se ha apuntado en nuestros medios o en ciertos medios una cierta oposición entre lo que pueda ser la construcción de un mundo futuro, la generación de alternativas vivibles como la autogestión, como la cooperativa integral catalana, como ciertas cosas, en oposición o en una falsa oposición a lo que pueda ser la generación de mecanismos de autodefensa colectiva frente a las agresiones que estamos sufriendo. Es decir, hay gente que dice no sirve de nada, no va a ningún lado enfrentarnos a lo que viene, lo que tenemos que hacer es construir en los márgenes. Yo creo que esa oposición es falsa y deriva más de cierta teología de los textos en internet que de la realidad. Es decir, que al fin y al cabo, la mayor parte de la gente somos perfectamente conscientes de que tenemos que hacer las dos cosas. De que de nada nos servirá rendirnos en el frente o dejar el frente abierto y ponernos a construir detrás o quedarnos en el frente y no construir nada detrás. Al fin y al cabo hay que hacer las dos cosas al tiempo y hay que procurar que se hagan adecuadamente. Bueno, yo tenía más cosas, pero tampoco me voy a poner ahora a buscar los papeles. Entonces, yo creo que hay bastante para que debatamos. ¿Qué otra cosa plantearía? Una cosa que hay que agradecerle al 15M, que hay que agradecerle un poco a todo el mundo. Que es la historia de que, por lo menos para los que somos de generaciones que entramos en la lucha política al hilo después de la caída del muro de Berlín y esas cosas que pasaron, pues al fin y al cabo hemos visto un mundo cultural en el que pues ser antagonista, ser de izquierda, ser todas estas cosas, era ser un adorador de lo triste, era ser un adorador de la derrota. Todas las películas eran muy tristes y acababan muy mal. Si eras de izquierdas todo tenía que ser muy triste, todo tenía que ser profundamente depresivo. Sin embargo, lo que nos enseña la realidad es que en esta crisis precisamente todo está abierto. La situación es radicalmente abierta. La situación es una ventana de oportunidad para llevar a cabo cosas que antes eran absolutamente impensables. Y por lo tanto es el momento de no dejarse llevar por ese pesimismo, no dejarse llevar por esa tradición mental de cierta izquierda de tender al pesimismo, y es el momento de una radical apuesta por el optimismo y por la actividad.
Es decir, es el momento de intervenir un poco en todas partes. Es el momento de intervenir en la poesía, es el momento de intervenir en la música, es el momento de intervenir en la política. Es el momento de intervenir un poco en todas partes, de hacer todo lo posible para construir ese mundo que, pese a todo, aún llevamos en nuestros corazones.